En febrero de 1997 se llevó a cabo la Operación Militar Génesis. Esta ocurrió con participación de paramilitares, lo cual resultó en asesinatos, desplazamientos masivos y destrucción de comunidades en la región del Cacarica, afectando aproximadamente a 2.500 personas. A partir de 1998, durante el desplazamiento y el intento de retorno de algunas familias a sus territorios, la empresa Maderas del Darién, filial de Pisano S.A., comienza una explotación intensiva, irracional, ilegal y mecanizada de madera apoyada por supuestos criterios de legitimidad, ya que ostentaba una certificación del Consejo de Administración Forestal. ¿Acaso se trata de un ecocidio certificado? En este proyecto trabajaremos el ecocidio que se registra en los bosques del Bajo Atrato en el Chocó por parte de la empresa Pisano. A continuación se presentan los actores involucrados en el conflicto en el Bajo Atrato. Las comunidades afrodescendientes e indígenas del Cacarica defienden su territorio colectivo y buscan evitar desplazamientos y violencia. Su poder es principalmente moral y social, aunque limitado económicamente, han logrado visibilizar el conflicto y frenar operaciones mediante denuncias internacionales. La empresa Pisano S.A. y su filial Maderas del Darién, interesada en mantener y expandir operaciones forestales con enfoque económico, tiene influencia institucional y utiliza intermediarios para operar pese a restricciones, aprovechando su poder económico y político. El gobierno colombiano, el cual incluye instituciones nacionales y regionales, en teoría debería proteger los derechos colectivos y el ambiente, pero en la práctica sus intereses están divididos entre lo económico y lo ambiental. Actúa como una figura reguladora, aunque con respuestas institucionales desiguales y permisivas frente al conflicto. La certificadora Smartwood buscó generar credibilidad en la gestión forestal responsable y equilibrar estándares ambientales y económicos. Su poder radicó en la legitimación, ya que su certificación permitió la continuidad de la explotación maderera, beneficiando más a las empresas que a las comunidades. Las ONGs y organizaciones de derechos humanos, incluyendo Cabida y la Fundación Semillas, se enfocaron en visibilizar violaciones de derechos humanos y ambientales, defender territorios comunitarios e incidir en organismos internacionales. Su poder se basó en la denuncia de legitimidad política y capacidad de influencia sobre la opinión pública y las certificadoras como la Smartwood. Las causas del conflicto en Cacarica tienen raíces profundas que combinan aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales, lo que lo convierte en un caso complejo de despojo territorial y destrucción de ecosistemas en el marco de intereses empresariales y dinámicas de violencia armada. Los problemas ambientales en el territorio del Bajo Atrato se originan por la deforestación masiva y mecanizada realizada desde 1998 por las empresas maderas del Darién en territorios colectivos de comunidades afrodescendientes como Vía Dignidad del Cacarica, La Balsa y San José de la Balsa, sin llevar a cabo la consulta previa establecida por la ley. Esta actividad extractiva ocasiona un grave daño ecológico caracterizado por la destrucción sistemática de especies forestales frágiles y en peligro de extinción. La deforestación provocó alteraciones severas en los ecosistemas locales, reduciendo la biodiversidad, afectando el ciclo hídrico y generando una pérdida considerable del hábitat de numerosas especies de fauna silvestre. Entre los animales más perjudicados se encuentran mamíferos como el jaguar, mono araña, puma y ocelote, aves como el guacamayo verde, el águila arpía y algunos anfibios y reptiles amenazados como la rana venenosa. En conjunto, estas acciones representan un ecocidio que viola los principios de sostenibilidad y los derechos ambientales y colectivos reconocidos constitucionalmente, donde estos contribuyen al deterioro progresivo del territorio, afectando no solo la integridad ecológica del ecosistema, sino también el bienestar de las comunidades que dependen directamente de los recursos naturales para sobrevivir. En el factor social, el conflicto en el Bajo Atrato se intensificó durante la Operación Génesis en 1997, cuando más de 2.500 habitantes fueron desplazados forzosamente debido a la violencia ejercida por fuerzas militares y paramilitares. Este hecho generó asesinatos, quema de vivienda y amenazas, provocando una ruptura del tejido social y comunitario, la pérdida de seguridad alimentaria y un clima de miedo e impunidad. Las familias que regresaron lo hicieron en condiciones precarias, bajo la amenaza constante de nuevas agresiones. En el aspecto económico, la raíz del conflicto se encuentra en los intereses comerciales de la explotación forestal. La empresa Maderas del Darién buscó maximizar sus ganancias mediante la extracción de madera destinada a mercados internacionales, amparándose con certificados como la de FSC
Pese a denuncias como la ilegalidad, los beneficios económicos fueron profundamente desigualdades, enriqueciendo a las empresas mientras las comunidades afrodescendientes fueron despojadas de sus territorios, sumidas a la pobreza y la explotación laboral. Además, la complicidad institucional, especialmente la de Chocó, permitió legalizar la extracción y evidenciando la captura de entidades públicas por intereses privados. En la dimensión cultural, el conflicto ha afectado a la identidad y cosmovisión de las comunidades del Cacarica, estrechamente ligadas a la naturaleza y el uso sostenible de los recursos. La deforestación y el desplazamiento forzado destruyeron los espacios simbólicos y las prácticas colectivas que mantenían su memoria y sentido de pertenencia. Este despojo ambiental se convirtió también en un despojo cultural, al imponer un modelo extractivo que desconoce los valores ancestrales y espirituales del pueblo afrodescendiente. En conjunto, estos factores evidencian un conflicto que trasciende lo ambiental, afectando profundamente la vida social, económica y cultural de las comunidades y revelando una grave injusticia ambiental y humana en la región del Bajo Atrato. El conflicto socioambiental del Bajo Atrato está regulado por un marco legal que busca proteger los derechos de las comunidades y la biodiversidad, el cual, a pesar de ser un marco legal exigente, le falta cumplimiento por parte del Estado y las empresas. Este incumplimiento ha profundizado la injusticia, lo que ha permitido el ecocidio y la exclusión de las comunidades del Bajo Atrato, una lucha por la justicia que sigue siendo un desafío fuerte. A continuación, vamos a conocer las normas que rigen el conflicto del Bajo Atrato y su impacto en la comunidad. Encontramos la Constitución Política Colombiana, la cual reconoce la diversidad étnica, el derecho a un ambiente sano y la autonomía de las comunidades sobre sus territorios. Aquí las comunidades del Cacarica han ejercido sus derechos, pero el Estado permitió permisos irregulares y la empresa Paisano ignoró la protección ambiental con su explotación masiva, lo que ha ocasionado una problemática no solo ambiental, sino también social. La Ley 70 de 1993, siendo la ley de las comunidades negras, esta garantiza la propiedad colectiva de las comunidades afrodescendientes y el derecho a la consulta previa. Acá las comunidades reclamaron y titularon sus tierras, pero ni el Estado ni la empresa Maderas del Darién realizaron la consulta previa, lo que generó la violación de esta ley. La Ley 99 de 1993, la cual creó el Ministerio de Ambiente y corporaciones como Codechocó para vigilar los recursos naturales. Sin embargo, Codechocó otorgó permisos irregulares y las empresas aprovecharon esta debilidad institucional para seguir operando sin ninguna restricción. El decreto 2811 de 1974, el Código de Recursos Naturales, regula el uso sostenible de los recursos naturales, exigiendo autorizaciones para la explotación forestal. Acá la empresa Maderas del Darién incumplió al realizar una tala masiva mecanizada, donde el Estado mostró una vigilancia insuficiente frente a esta problemática. La Ley 599 del 2000, el Código Penal, tipifica delitos ambientales como la explotación ilícita, en lo cual la Fiscalía no ha avanzado penalmente y la empresa continúa operando con indicios de ilegalidad sin ninguna condena. El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, ratificado por la Ley 21 de 1991, obliga a realizar consultas previas, libres e informadas en territorios indígenas y afro. En este caso, las comunidades lo exigieron, pero la empresa no lo cumplió y el Estado omitió garantizarlo. El Convenio sobre la Diversidad Biológica protege la biodiversidad y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Gracias a estas irregularidades, la empresa destruyó la especie del cativo, la cual era clave para estos ecosistemas, mientras el Estado no ejerció ningún control adecuado, permitiendo este suceso. La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas reconoce el derecho a la autodeterminación, al territorio y a los recursos. En este caso, las comunidades demandaron respeto, pero la empresa y el Estado incumplieron sistemáticamente con esta declaración. Las directrices de la Organización de las Naciones Unidas sobre Empresas y la Declaración Universal de Derechos Humanos establecen la responsabilidad empresarial en derechos humanos y ambientales. En este caso, la empresa causó daños y las ONGs presionaron por su aplicación, pero su cumplimiento se sigue viendo muy limitado. La certificación del Consejo de Administración Forestal exige un manejo forestal sostenible y el respeto hacia las comunidades, donde Pisano y Maderas del Darién obtuvieron la certificación pese a sus incumplimientos, y ONGs como Greenpeace denunciaron estas violaciones queriendo dar cumplimiento a esta.
La sentencia 955 del 2003 de la Corte Constitucional ordenó suspender la explotación de Pisano por falta de consulta previa. Aquí las comunidades fueron respaldadas, pero la empresa continuó sus operaciones y el Estado no hizo cumplir dicha orden. Estas normas, aunque sólidas, han sido vulneradas por intereses económicos y una débil aplicación estatal, dejando a las comunidades del Bajo Atrato en una lucha constante por sus derechos. Impacto ambiental. El uso de maquinaria pesada, químicos y la construcción de canales artificiales ha provocado la extinción de especies nativas como lo son la rana dorada y el gavilán plomizo. Además, eso también ha cambiado el curso de los ríos naturales, afectando consigo ciénagas y humedales y causando la sedimentación de las fuentes hídricas por la mala disposición de la madera y reduciendo la navegabilidad del río Atrato. Este río cuenta con 18 brazos, de los cuales solamente está pudiendo ser transitado uno. También cabe resaltar que por las actividades de la actividad minera tiene un impacto ambiental significativo, causando la destrucción de la capa vegetal, pérdida de hábitats para especies nativas y árboles nativos, como lo son el chanur y el cativo. Esto no solo altera el cauce de los ríos, sino que también amenaza la valiosa biodiversidad de la región. Ahora, para poder entrar a analizar el impacto social que esto conlleva, hay que tener en cuenta varios factores como lo son la deforestación, la minería, el paramilitarismo y la falta de presencia gubernamental, ya que esto provoca un desplazamiento forzado de las comunidades indígenas y afrodescendientes, ya que se les vulneran derechos humanos como el derecho al territorio, derechos étnicos, derechos culturales, derecho a la salud y el derecho a un buen ambiente sano. A pesar de los llamados como lo fue en su día en el 2014, ya que fue una emergencia humanitaria y ambiental, y esto fue escalado por la Defensoría del Pueblo a las instituciones estatales y gubernamentales. Aún no han tomado acciones integrales para poder resolver la grave situación que amenaza incluso a los ríos, los bosques y a la misma población, ya que incluso 11 años después sigue persistiendo el paramilitarismo, la deforestación continua y la población sufre ahora de una nueva esclavitud caracterizada ahora por el sometimiento al silencio, bajos salarios y la pérdida de sus tierras ancestrales. El Bajo Atrato es una subregión del departamento del Chocó, en el noroccidente de Colombia, caracterizada por su alta biodiversidad, sus extensas selvas tropicales y la presencia de comunidades afrodescendientes e indígenas que han habitado el territorio durante siglos. Estas comunidades mantienen una relación estrecha con el entorno natural, basada en prácticas tradicionales de pesca, agricultura y recolección, que forman parte esencial de su identidad cultural y de su subsistencia. Desde tiempos coloniales, el Bajo Atrato ha sido una zona marginalizada y de difícil acceso, lo que favoreció la conservación de sus ecosistemas, pero también, lastimosamente, propició el abandono estatal. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el interés económico por sus recursos forestales, suelos y ubicación estratégica aumentó, atrayendo empresas madereras, agroindustriales y actores armados que transformaron profundamente la dinámica territorial. En la década de 1990, la empresa Pisano S.A., a través de su filial Maderas del Darién, inició la explotación forestal a gran escala en el Bajo Atrato, especialmente en territorios colectivos que habían sido reconocidos legalmente a comunidades afrodescendientes por la Ley 70 de 1993. Sin embargo, las concesiones otorgadas para la extracción maderera se dieron sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, lo que generó tensiones sociales y denuncias por despojo territorial. Paralelamente, la región fue escenario de una fuerte presencia del conflicto armado interno. Entre finales de los años 90 y principios de los 2000, grupos paramilitares con apoyo o tolerancia de algunos sectores empresariales llevaron a cabo desplazamientos masivos de comunidades en el marco de operaciones contrainsurgentes. Estos hechos facilitaron la expansión de proyectos de tala y de monocultivos, particularmente de palma aceitera, sobre territorios abandonados por la fuerza. En este contexto, la deforestación en el Bajo Atrato no solo representó un daño ambiental, sino también una grave vulneración a los derechos humanos y colectivos de las comunidades locales. El caso de Maderas del Darién fue denunciado ante organismos nacionales e internacionales por su relación indirecta con estos procesos de despojo y por la explotación intensiva de bosques naturales, afectando gravemente el equilibrio ecológico y social de la región. En el Bajo Atrato existió una desigualdad histórica entre las comunidades afrodescendientes e indígenas y los actores externos con poder económico o político. Estas relaciones se formaron a lo largo del siglo XX y se intensificaron en los años 90,
cuando los intereses extractivos y el conflicto armado alteraron el equilibrio territorial. Las comunidades locales se organizaban colectivamente y dependían de sus prácticas tradicionales para gestionar el territorio. Sin embargo, su poder político era limitado debido a la escasa presencia estatal, lo que las dejó expuestas frente a la entrada de empresas y grupos externos con intereses económicos. Las empresas madereras y agroindustriales como Pisano S.A. dominaron la economía regional y obtuvieron permisos de explotación incluso sobre territorios colectivos, aprovechando la debilidad institucional y la falta de control del Estado. Este poder empresarial se fortaleció gracias a alianzas con actores armados y funcionarios públicos. Los grupos paramilitares consolidaron su poder territorial mediante la violencia con el argumento de combatir a la guerrilla. En la práctica, facilitaron el despojo de tierras y promovieron un nuevo modelo económico basado en la tala, la ganadería y la palma aceitera, protegiendo los intereses empresariales. El Estado colombiano tuvo un papel contradictorio, aunque reconoció los derechos étnicos con la Ley 70 de 1993, también permitió la expansión de proyectos que violaban esos derechos. Esta incoherencia aumentó la inseguridad y la desconfianza de las comunidades hacia las instituciones. En conjunto, el poder se concentró en actores externos, tales como empresas, grupos armados y sectores del Estado, mientras las comunidades locales quedaron marginadas. A pesar de ello, respondieron mediante la organización social, la denuncia y la defensa activa de sus territorios. En el corazón del Bajo Atrato, un territorio rico en biodiversidad, las comunidades afrodescendientes e indígenas luchan por defender sus derechos frente a la explotación forestal. Vamos a explorar los mecanismos de diálogo y participación que hacen frente a este conflicto. El conflicto en el Bajo Atrato enfrenta a las comunidades locales con la empresa Pisano, respaldada por permisos irregulares que ha otorgado la empresa Codechocó, donde a pesar de los esfuerzos por establecer diálogos, los resultados aún siguen siendo muy limitados. Las comunidades, junto a organizaciones como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Fundación Semillas, han impulsado mesas de negociación para exigir la consulta previa, libre e informada, un derecho protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Sin embargo, la falta de voluntad política del Estado y la resistencia de Pisano han frenado el progreso. La sentencia 955 del 2003 de la Corte Constitucional ordenó suspender la explotación sin consulta, pero la empresa ha continuado operando irregularmente. Las comunidades afrodescendientes, organizadas en consejos comunitarios bajo la Ley 70 de 1993, han presentado tutelas y denuncias internacionales para defender sus territorios colectivos. Aunque han logrado visibilización, su influencia se ve limitada por el poder económico de Pisano y la complicidad de Coechocó, lo que ha logrado la exclusión de las comunidades de estas decisiones claves. La transparencia brilla por su ausencia. Las comunidades enfrentan barreras para acceder a información sobre los permisos otorgados a Pisano. Organizaciones como Greenpeace y Rainforest han sido clave al exponer irregularidades, como problemas en la certificación FSC. Sin embargo, la opacidad de la empresa y la debilidad institucional del Estado perpetúan en este conflicto. El conflicto del bajo atrato nos recuerda que el diálogo genuino, la representatividad y la transparencia son esenciales para la justicia. Las comunidades del Cacarica siguen luchando por su voz y su territorio. Su resistencia es un llamado a la acción para proteger sus derechos y la selva que llaman hogar. Alternativas de solución. Frente a los graves impactos ambientales y sociales, se proponen medidas de mitigación y restauración ecológica, entre ellas la creación de sistemas de monitoreo ambiental con las comunidades afectadas, jornadas de siembra de árboles nativos de la región y la suspensión de permisos irregulares otorgados por Codechocó. Estas acciones buscan recuperar la cobertura forestal, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la región. Asimismo, se requiere un cambio en las políticas empresariales y gubernamentales, promoviendo la consulta previa obligatoria, la transparencia en la gestión ambiental y auditorías independientes a las empresas extractivas. Factores externos. La influencia de actores internacionales ha sido determinante para la visibilización del ecocidio del bajo atrato. Organizaciones como Greenpeace, Rainforest Foundation y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunciaron públicamente las irregularidades en la explotación forestal, cuestionando la validez del sello FSC, que FSC en español significa Consejo de Administración Forestal, otorgado a Pisano S.A. y Maderas del Darién.
Gracias a su presión, en el caso tuvo atención internacional involucrando a la ONU y a las OIT. La presión mediática también ha jugado un papel importante. Medios alternativos como revistas Semillas y Justicia y Paz Colombia documentaron las conexiones entre la deforestación, la violencia paramilitar y la complicidad institucional. Estas denuncias forzaron una respuesta de organismos nacionales como la Corte Constitucional, que mediante la sentencia T-622 de 2016 reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, resaltando la gravedad de las actividades extractivas. Análisis de riesgos. A pesar de los avances legales, el conflicto en el Bajo Atrato continúa latente. La presencia de grupos paramilitares mantiene el control sobre rutas fluviales y recursos naturales, generando amenazas a líderes sociales y generando nuevas oleadas de desplazamiento. Esta situación podría escalar a protestas, bloqueos o acciones legales internacionales si el Estado no implementa medidas efectivas de restauración y control ambiental. Entre una de las consecuencias de no resolver el conflicto se encuentra la pérdida total de cobertura boscosa, la extinción de especies emblemáticas como el cativo, el jaguar y la rana dorada, entre otros, asimismo como la contaminación y sedimentación de los ríos, afectando la navegabilidad y la seguridad alimentaria de las comunidades. Muchas gracias por su atención.